Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Universidad, a todos los libros un libro, el programa que realiza Alberto Sansegundo para esta emisora de radio y que se emite cada miércoles a las 7 de la tarde, aunque la grabación y más, bueno, y sobre todo en estos tiempos que vivimos, la hacemos unos días antes y además acompañamos una imagen a la palabra, una imagen al sonido. Alberto, buenas tardes o buenos días. Buenas tardes para quienes nos escuchen en directo, o buenos días para quienes nos escuchen durante el día, aunque no sea en directo. Sí, bueno, seguimos con esta imposición obligada por las circunstancias, un programa de radio que es también, en cierto modo, pues un programa de televisión, podríamos decir, muy modesta, con muy pocos medios, pero que, bueno, permite al oyente también acercarse. Yo creo que de un modo, fíjate, mira que yo soy un gran defensor de la radio, ¿no? Pero creo que de un modo un poco más directo, ¿no? Más vivo, hay un contacto más cercano a través de la imagen. Pero en cualquier caso, esto, imagen, sonido, lo importante es, en este espacio, dar a conocer diferentes libros, con la lógica, que a lo mejor es un poco presuntuoso por mi parte, yo espero que no, de que aquello que a mí me interesa, me entusiasma, me apasiona, puede también interesar o entusiasmar y apasionar a otras personas, ¿no? Entonces, seguro que es así, seguro que es así, Alberto. Además, en estos primeros programas del año, donde, pues eso, como yo comento algunas veces, ¿no?, que prácticamente no damos abasto, ¿no?, a todas las propuestas que nos hace Alberto Sansegundo, porque además son misceláneas de libros. Por lo tanto, aparecen varios de ellos en cada uno de los programas y creo que hoy, al menos hoy también, es una miscelánea lo que nos propones. Además, una miscelánea de la miscelánea. Explícanos. Eso es, eso es. Hoy ya vamos a dejar por fin reposar al oyente, que ahora en adelante saldrá uno, dos como mucho libros cada semana. Pero en el caso de hoy todavía estamos en este impulso mío de principios de año, de recuperar algunos libros que yo había leído en los últimos meses, incluso en algún caso hace ya un par de años, pero que no habían tenido espacio en todos los libros un libro y que, bueno, no me he resistido a recomendarlos, ¿no? Y efectivamente esta idea de programas plurales, con diferentes propuestas en cada programa, centrados de manera monográfica, la primera de las 4 entregas de la serie en novelas, la segunda, recordarán nuestros oyentes más asiduos, hablábamos de clásicos, la tercera, la semana pasada, las referencias eran todas de poesía, y hoy efectivamente, como avanzas, ¿no?, es una miscelánea de la miscelánea, porque dentro de que son varios libros los que presentamos, no tienen hilo conductor ninguno, cada uno pertenece a un género diferente, un formato distinto, una lógica, pues entre sí, cada una de ellas muy variadas, ¿no? De manera que hoy es hoy programa sorpresa total, ¿no? ¿Qué sorpresa? Hablando de televisión. Sí, pues fíjate además que bueno, esta idea de la sorpresa, de lo muy variopinto, puede resultar interesante también porque puede tocar los intereses de diferentes oyentes. Habrá algunos de nuestros seguidores o de quienes se acerquen incluso por primera vez al programa que les guste un libro, les interese por diferentes motivos y puedan hasta aborrecer algunas de las otras propuestas, ¿no? Esta es también un poco la idea de intentar tocar los intereses de diferentes sectores con apetencias, con hábitos lectores incluso muy distintos. Bueno, pues si te parece, vamos ya con la primera de esas propuestas. Creo que es una biografía, pero no de una persona. Eso es. Es un libro que yo ya había presentado en Todos los libros un libro hace muchos años, 5 o 6 años. Es un libro, La biografía del silencio, de Pablo Dors, muy conocido, porque casi diría yo, más conocido el libro que el autor, aunque el autor es también un novelista que tiene mucha obra detrás, aparte de otras peculiaridades de su biografía, más allá de la literatura. Pero sobre todo, La biografía del silencio ha tenido un éxito desde su primera publicación en el año 2012, que lo publicó Siruela. Ha tenido un éxito extraordinario. A estas alturas lleva, por supuesto, más de 20, yo no sé cifrar exactamente cuántas, pero por supuesto más de 20 ediciones de todas, ¿no? Y yo lo presenté en el año, como digo, 2015 o 2016, dentro de Todos los libros un libro, en aquellas ediciones que, bueno, se radiaban pero eran más breves, y ahí la reseña sí que se puede localizar en el blog, y por tanto quien quiera saber más del libro ahora va a ser forzosamente breve porque el libro se presenta con otros, como hemos dicho. Quien quiera saber más puede entrar en aquella reseña del año 2015-2016.
Y luego, en Buscando Leones en las Nubes, el otro espacio mío en Radio Universidad de Salamanca, hice 3 programas dedicados a la biografía del silencio, con fragmentos del libro y jugando con la excusa del silencio, con música que acompañaba a los fragmentos, música lo más parecido posible al silencio. De hecho, no recuerdo en este momento, había música de jazz, toda instrumental, en cualquier caso, los 3 programas, y el primer programa se nutría musicalmente de discos del sello ECM, cuyo lema publicitario era algo así como el único sonido más bello que el silencio o algo así, ¿no? De tal manera que jugaba con aquella excusa, pero los programas son muy intimistas, muy recogidos, pueden interesar, si el oyente se interesa por el libro, puede acercarse porque yo creo que va a tener una aproximación más intensa a la biografía del silencio que lo que voy a contar ahora, ¿no? Quien nos siga, quien nos está escuchando en este momento, se puede preguntar, bueno, pues si ya lo presentaste en 2 frentes y además en todo, ¿para qué ahora vuelve a salir? Bueno, aquella edición, que es la que, digo, ha tenido éxito desde entonces, es una edición que voy a mostrar, es una edición en un librito de bolsillo prácticamente, más que de bolsillo, de palma, es un breviario. Y además yo uso este término, breviario, porque en realidad es algo parecido, ¿no? Es algo que uno lleva en el bolsillo, eran 49 capítulos, el lector puede adentrarse indistintamente por cualquiera de ellos en cualquier momento para reflexionar sobre el silencio, porque no lo he dicho, el libro habla de la meditación fundamentalmente, el libro habla de... no tanto de la técnica acerca de la meditación, que sí, que también está, cuanto de las referencias, de las repercusiones de todo tipo, físicas sí, pero filosóficas, espirituales, morales, metafísicas de la meditación. Entonces, retomo el hilo de lo que estaba contando. Esta edición, que es la asequible, la que se puede llevar en el bolsillo, yo recomiendo que la lleve el oyente y la lea en cualquier momento, ha sido objeto de una nueva reedición relativamente reciente, en el año 2019. El sello Galaxia Gutenberg, del que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, presenta la biografía del silencio en un formato ya mucho más voluminoso. Bueno, vemos, perdona que te interrumpa, de nuevo ilustraciones de Miquel Barceló. Ilustraciones de Miquel Barceló, como hablábamos hace un par de semanas a propósito de la transformación de Kafka. Yo entonces anticipé que Barceló, que a mí me gusta mucho, no siempre me llama demasiado la atención. Este es uno de los casos en los que no me dice gran cosa. Las ilustraciones de Barceló, estoy intentando mostrar alguna, bueno, en algún caso remiten claramente a su obra y son fácilmente reconocibles, pero en cualquier caso son pocas, sin especial entidad y, desde mi punto de vista, aunque son casi monocromáticas en muchos casos y podríamos relacionarlas así con esta idea del silencio, yo no he sido capaz de ver la conexión o el modo en el que entiende el libro Barceló. Bueno, en cualquier caso, formato, como digo, voluminoso, pastas duras, el papel excelente, la letra obviamente muchísimo más, una tipografía muchísimo más fácil que la del pequeño libro que acabo de mostrar. Muy bonita, una edición así vista desde fuera, una edición desde luego muy bonita. Muy bonita. Sí, una edición muy atractiva. Se puede decir entonces, Alberto, que es prácticamente un clásico, ¿no? Quiero decir, porque cuando ya se hacen estas ediciones tan lujosas, tan bonitas, con tantos medios, es porque el libro ha demostrado ser prácticamente un clásico, un gran éxito editorial, con mucho seguimiento. Suponemos que es así, ¿no? Así es, ambos frentes, ¿no? El frente de su propia calidad, al que remite el término clásico al que aludes. Se han pasado 5 años, a lo mejor es demasiado perdón, desde 2012, casi 10 años, pero sigue siendo demasiado pronto para calificar como clásico, pero en cualquier caso, una obra estimable. Y luego, además, yo no descarto, claro, el segundo frente que apuntas, ¿no? Aquí hay un éxito editorial, es una apuesta prácticamente segura. Se han vendido decenas de miles de ejemplares y no me atrevo a ir un poco más allá, pero probablemente a lo mejor más de 100.000, y por tanto, es un libro que ha corrido en la opinión pública de un lado a otro y con recomendaciones desde todos los frentes, y por tanto puede ser interesante como regalo. La editorial puede plantearse, oye, esto lo podemos regalar, si le añadimos, o sea, se puede utilizar como libro de regalo, si le añadimos la perfección formal, si le añadimos las estampas de Barceló, pues puede ser un producto editorial de éxito seguro. De manera que ambos frentes, su calidad como obra, y que ahora hablaremos, y la oportunidad editorial, la oportunidad de éxito editorial, pues seguro
seguro que han confluido a la hora de que Galaxia Gutenberg se haga. Galaxia Gutenberg alberga la mayor parte de la más reciente obra novelística de Pablo Dors. Y bueno, aunque originariamente el libro estaba publicado en Siruela, ahora aparece en esta editorial, digamos, Siruela también una editorial magnífica y preciosista. Siruela también publica y edita muy bien. Pablo Dors, háblanos un poquito de Pablo Dors, porque yo no conozco a Pablo Dors. ¿Quién es? Es un personaje muy singular, ¿no? Es nieto de Eugenio Dors, ha nacido y crecido en un ambiente intelectual, con formación en muchos países y en muchos ámbitos universitarios importantes, formado en el mundo de la cultura alemana, se gradúa en Nueva York, pero hace estudios de teología y filosofía en Roma, Praga y Viena, y he dicho estudios de teología. Pablo Dors es sacerdote católico, lo cual también a lo mejor pues, es una excentricidad o es una circunstancia singular en el mundo editorial, ¿no? Ha tenido diferentes vicisitudes profesionales en su vida, ha tenido puestos en misiones religiosas diferentes, ha sido capellán universitario, ha sido profesor, crítico literario, ha sido escritor. Lo nombró el Papa Francisco consejero cultural, me parece, o algo así, un cargo de ese estilo en el Vaticano. Tiene en su haber, y yo creo que es un logro, aunque habrá oyentes que piensen que es un demérito, el haber sido tachado de hereje por algún obispo. Su vida es muy singular, no encaja en lo que a priori, en el estereotipo de sacerdote católico que cualquiera podría, sin demasiada reflexión, podría imaginar para asociar a un personaje como... Ni siquiera de la teología de la liberación, Alberto, se podía... No, ni siquiera. No está en esta idea de revolución vinculado al marxismo, no, nada en absoluto, pero él está, es decir, su núcleo al margen de ese mundo alemán, por de pronto, del centro europeo, en sus novelas, muy presente, y luego esto de la biografía del silencio está el mundo de la meditación. Él ha creado un grupo, un movimiento, no sé cómo denominarlo, los Amigos del Desierto, que se ocupan y que tiene diferentes sedes en diferentes lugares del mundo, que se ocupan de desarrollar esta práctica de la meditación. Es heterodoxo, evidentemente, no encaja, como digo, en los parámetros convencionales de lo que podríamos esperar de un sacerdote católico. Ciertamente su biografía es inusual y es un escritor formidable. Me voy a centrar exclusivamente en mi reseña de todos los libros, un libro del año 2015. No solo presentaba Biografía del Silencio, sino también comentaba 3 o 4 novelas de él que son muy interesantes. Centrándome en la Biografía del Silencio, la idea es él lo subtitula Breve ensayo sobre meditación. Y bueno, es un libro luminoso, positivo, entusiasta, lleno de energía, muy optimista, su lectura es movilizadora, podríamos decir, no te deja tranquilo, pese a que estemos hablando de silencio y meditación, no te deja tranquilo, no sé si obliga o exige, pero en cualquier caso incentiva el que replantees las pautas en las que fundamos nuestras vidas, ¿no? En muchos casos las replanteamos desde una perspectiva puramente teórica y seguimos en nuestras rutinas muy alejadas de la propuesta de Biografía del Silencio. La lógica de fondo es la búsqueda del sosiego, del silencio, del despojamiento, de la quietud en un mundo que es radicalmente contrario a estos postulados. Por lo menos Occidente, porque Oriente es otra cosa. Hay mucho Oriente en Biografía del Silencio, hay mucho Zen, hay muchas referencias al budismo. Fíjate que uno de las dicotomías en las que podríamos ver en Biografía del Silencio es el juego entre el deseo y su ausencia. Es decir, lo que mueve el mundo occidental es fundamentalmente el deseo, con versiones, diríamos, bonitas o lúcidas o nobles y otras no tan lúcidas. Yo meto dentro de las nociones lúcidas del deseo, pues la búsqueda de la felicidad, el enamoramiento, el sexo, etc. Meto en las dimensiones no tan atractivas del deseo, de este afán del deseo,
meto el afán por poseer, meto la búsqueda del cada vez más, meto en este mundo de tecnología esta necesidad permanente de los likes, del me gusta, de encontrar el refrendo y la ratificación ajenas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eso es lo que nos mueve, un motor poderosísimo que es el que mueve la vida personal de muchos de nosotros, de la mayor parte de nosotros en Occidente, pero también de la vida social en su conjunto, ¿no? Frente a ello, la propuesta de Biografía del Silencio es la búsqueda de, bueno, pues este sosiego, esta moderación, este despojarnos de todo lo que es superfluo, es decir, de prácticamente todo, esta idea de encontrar lo más genuino, la verdad que nos representa, pero un nos que ni siquiera es el yo, algo desprovisto del ego, alejarnos de todos estos elementos de irrealidad que son falsos, que son ajenos, hacernos pensar, pero no es la palabra, porque no se trata de hacer pensar, porque entonces nos estaríamos moviendo todavía en un terreno puramente racional, puramente reflexivo, y el libro va más allá, la propuesta del libro va más allá, ¿no? Pero si jugamos con esta convención, hacernos pensar acerca de cómo estamos atados por el pavor de la muerte, cómo estamos atados por la necesidad de posesión, por el apego a las cosas y a las personas, y el libro postula, defiende borrar todo esto. Habla de, digamos, negarnos o liberarnos o despojarnos de esta demasía de sentimientos, de pensamientos, de imágenes, de conceptos, de ideas que nos ofuscan en realidad y que ocultan la verdad más auténtica de nosotros mismos, ¿no? Ser más austeros. Sí, más austeros, por supuesto, hay una propuesta de austeridad, pero hay una propuesta, no sé cómo decirlo, ¿no? Quizá de introspección, de despojarnos, sentarnos, voy a exagerar, voy a caricaturizar, ¿no? Sentarnos ante una pared en blanco y no ver absolutamente nada. Digo, absolutamente nada, quiero decir, ni siquiera que pase el flujo de pensamiento por nuestra cabeza. Es complicado, la meditación, él cuenta en los primeros capitulitos, son 49, como digo, en los primeros capitulitos, lo difícil que resultaba de entrada adentrarse en ese proceso, incluso físicamente, no hacer nada, dejar la mente en blanco, porque automáticamente, como todos sabemos, por ejemplo, en una noche de insomnio, dejar la mente en blanco es muy complicado, constantemente nos asaltan pensamientos, ideas, etcétera, ¿no? Pero fíjate, voy a leer un breve apartadito de uno de los capítulos, del capítulo 23, que yo creo que da al que... perdón, creo que no, me he equivocado, no es del capítulo 23, lo que tenía previsto es el capítulo 6. Y que yo creo que da una buena idea de por dónde van los tiros del libro y, en cierto modo, de cuál es el planteamiento de fondo de Dors, ¿no? Me ha costado 4 décadas comprender que el hombre empieza a vivir en la medida en que deja de soñar consigo mismo, que empezamos a dar frutos cuando dejamos de construir castillos en el aire, que no hay nada que no tenga su cepa en la realidad. Cuanto más se familiariza uno con la realidad, sea cual sea, mejor. Al igual que el niño que está aprendiendo a montar en bicicleta, logra montar, de hecho, cuando se sumerge a fondo en esta actividad y, por contrapartida, se cae al suelo cuando se para a considerar lo bien o mal que lo está haciendo. Así nosotros, todos, en cualquier actividad que llevemos a cabo. En cuanto comenzamos a juzgar los resultados, la magia de la vida se disipa y nos desplomamos. Y ello con independencia de lo alto y bajo que haya sido nuestro vuelo. Esto es, en esencia, lo que enseña la meditación, a sumergirse en lo que estás haciendo. Y ahora, atentos los oyentes, atenta tú también, la cita que incorporo a continuación. Cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Dicen que fue así como un gran maestro definió el Zen. Con este espíritu, que no es solo que se gaste menos energía en el desarrollo de una determinada actividad, sino que hasta sale uno tonificado de ella. El ser humano tiene el potencial de autocargarse en la acción. Cuando como, se trata de vivir intensamente. Intensamente el presente e intensamente... El comer, el dormir, se trata de vivir intensamente lo que uno esté realizando. Vivir intensamente no es acumular experiencias, no. Es justo lo contrario. La acumulación de experiencias disimula la esencia, la verdad de la experiencia. Esa es la tesis muy apetitosa. Muy interesante. Y contado, como digo, a través de una prosa muy clara, muy transparente y que además contiene pues, ciertas pildoritas que pueden, aunque no es la finalidad, ciertas pildoritas que pueden ayudarnos a ponernos en marcha, si queremos.
Bueno, seguro que le has dedicado algunos programas aquí en la radio y este se lo podrías dedicar perfectamente al completo, ¿no? Porque realmente es muy interesante esa propuesta que nos haces, Alberto, pero ya sabes que hoy es una miscelánea de misceláneas y que tenemos todavía un largo camino por delante. Vamos con la segunda propuesta. La segunda propuesta es un libro de Inés Martí Rodrigo. Inés, una habitación compartida, conversaciones con grandes escritoras, publicado por la editorial Debate. Inés Martín Rodrigo es, diríamos, una periodista, es una periodista sin duda, es crítico cultural, crítica literaria. Normalmente los fines de semana, el sábado, el diario ABC saca un excelente suplemento cultural. Ella es una colaboradora habitual del suplemento cultural. Tiene alguna novela publicada, yo no la leí, la más conocida es Azules son las horas, creo que tiene alguna más, pero Azules son las horas tuvo una cierta repercusión, pero ella es fundamentalmente conocida como periodista y por esas entrevistas en general a escritoras, a escritores, no solo escritoras, en el libro recopila solo de las escritoras. Es una muy buena lectora, muy inteligente, mucho talento, una gran capacidad de disección de la obra que conoce bien de las personas, de los escritores a los que entrevista, con una gran agudeza, una extraordinaria capacidad de penetración en esa obra, siempre es muy ilustre. Sus entrevistas, yo la conozco desde hace años, porque le leía sus entrevistas antes de ver el libro, nos permite, y es uno de los grandes valores del libro también, más allá de las entrevistas en sí, que nos permite descubrir ciertas escritoras que tras la lectura del libro uno sale a la librería corriendo para buscar su obra, porque tiene esa capacidad de apasionar también con lo que nos cuenta, de permitir que la entrevistada en este caso se muestre y muestre también las facetas más atractivas de su personalidad, porque hay una parte biográfica, pero también de su obra literaria. En junio, en verano, en plena pandemia de 2020, la editorial Debate sacó este libro. Ahora hablaremos de algunos aspectos, por ejemplo, su título. Tiene un prólogo de Enrique Vilamatas, que es un escritor reconocido, pero que a mí personalmente siempre me ha entusiasmado además, no bajo de ese adjetivo, pero en los últimos años yo creo que se regodea demasiado en la misma fórmula en la que, autorreferencial, se mueve en su mundo y a mí me interesa menos y el prólogo me interesa menos también, ¿no? Pero bueno, entrevista a una serie recopila, por las entrevistas que estaban hechas, a una serie de mujeres, de escritoras que habían ido apareciendo en el ABC Cultural a lo largo del tiempo. Hay, digamos, dos criterios unificadores. El primero es obvio, se trata de mujeres en todos los casos. El segundo podría ser obvio, pero no lo es tanto, pero inmediatamente nos damos cuenta, es que hay una interpretación, hay una lectura, una visión feminista, en algunos casos claramente, muy explícita, en otros casos no es tan expresa, pero sí es notorio que el sesgo, digamos, la perspectiva desde la que se pregunta y desde la que contestan gran parte de las autoras es ese enfoque feminista plural, en el sentido de que hay diferentes interpretaciones de esa realidad, pero en cualquier caso sí que este eje yo creo que es muy, muy, muy notable. Es muy interesante el título, que no es casual. Una habitación compartida, evidentemente, es una cita de una habitación propia, el clásico de Virginia Woolf, que es, en cierto modo, vamos a decirlo así, una de las madres del feminismo contemporáneo, ¿no? Es un libro, el de Virginia Woolf, de 1929. Y, bueno, esta idea de que, la habitación propia, sabes tú de sobra, y probablemente muchos de nuestros oyentes, que era aquella reivindicación de hace 100 años, un espacio autónomo para que la mujer pudiera desarrollarse sin estar bajo la tutela de un marido o de un pater familia, etc., ¿no? Entonces, este juego de la referencia inequívoca a habitación propia, pero en este caso habitación compartida, porque ya formamos parte, no recuerdo ahora, son 20 y tantas mujeres, me parece que son 27, no recuerdo ahora exactamente la cifra de cuántas son las que están antologadas, podríamos decir. Entonces, muy interesante ya el planteamiento inicial y muy interesante, o aún más, en cuanto espolvoree los nombres de algunas de las entrevistadas. Está Sadie Smith, está Siri Husbeth,
iba a decir, y me lo callo, pero a la vez lo voy a decir porque es muy representativo de lo que significa decirlo y de lo que significa no decirlo. Iba a decir la mujer de Paul Auster, pero fíjate, cómo la mujer de Paul Auster tiene vida propia y mucha vida propia. Ha sido premio Príncipe de Asturias, creo recordar, de las letras, relativamente, en fechas relativamente recientes. Está Margaret Atwood, que ha aparecido aquí también en alguna ocasión. Están dos feministas norteamericanas clásicas, Vivian Gornick y Gloria Steinem. Está Nicole Cross, que yo me presento también en todos los libros un libro, alguna novela de ella. De muchas de ellas han aparecido reseñas en todos los libros un libro, y de otras aparecerán en los próximos años, ¿no? Está la mexicana Elena Poniatowska, está también otro premio Nobel, Svetlana Alexievich. Están Julia Navarro, Rosa Montero, entre españolas. Eso está yo preguntar, si no parecía Rosa Montero por ahí también. Sí. Está la irlandesa magnífica Edna O'Brien, que es espléndida. Está una autora que en estos días, yo hablaré de ella dentro de unas semanas, a raíz de los 2 tomos que lleva publicados de una autobiografía, Marise Condé, que es una escritora de las Antillas, que ganó, yo creo que hace 3 o 4 años, el año que no se celebró por aquel escándalo sexual, que no se otorgó el premio Nobel en sueco, se dio un premio Nobel alternativo y se lo llevó Marise Condé, ¿no? Está Ann Tyler, digamos un elenco casi en donde no hay ni una sola, ningún elemento de sobra de la literatura femenina actual, ¿no? Bueno, es muy interesante porque más allá de que se presenten todo muy sucintamente, el libro, claro, si estamos hablando de cerca de 30 entrevistas y hablamos de 300 páginas, pues como ves son entrevistas reducidas, han salido publicadas, como digo, en el suplemento cultural. Es todo muy breve, pero bueno, hay un cierto análisis de las trayectorias personales, biográficas, las vicisitudes en algunos casos de sus carreras profesionales, y luego hay reflexiones sobre la literatura y sobre, digamos, la condición femenina, ¿no? Entonces, bueno, como digo, a mí me ha interesado mucho porque hay algunos casos de autores, por ejemplo, Renata Adler, que es una escritora que yo en su momento leí, cuando se presentó en España Oscuridad Total, su novela, yo leí las reseñas y me pareció interesante, pero la dejé pasar, pues bueno, me he lanzado a leerla y es una obra magnífica, gracias digamos, al recuerdo que nos ha traído Inés Martín Rodrigo en su... Pues un libro muy, muy apreciable, ¿no? Por todas esas características que nos está comentando, ¿no? Que sea un compendio también de grandes escritoras, pues muy bien, ¿no? Yo creo que una lectura muy atractiva está Inés Martín Rodrigo, Una habitación compartida. Y vamos con otra propuesta, que en este caso no sé si es un libro escrito a 4 manos o es un libro coral, porque me parece que son 2 autores. Son 2 autores. Es también un librito África adentro, muy pequeño de formato, como pueden ver nuestros oyentes, escrito por Xavier Aldecoa y Alfonso Armada, ahora hablaremos de ambos, publicado al margen de que el formato es pequeño, es de bolsillo y cabe una mano, es muy pequeñito, tiene poco más de 100 páginas, ¿no? Lo publica el sello 5W, y ahora hablaremos de este sello porque es curioso. Y África adentro es su título y por tanto el continente africano es el protagonista central del libro, ¿no? Quiero hablar un poco de viajes, Alberto, ¿es un libro de viajes? No. Ahora mismo voy a contar en qué consiste el proyecto de la editorial 5W habría que decir, para que veáis que no se trata estrictamente de un libro de viajes, aunque como siempre que hablamos de África o como siempre que hablamos de cualquier territorio que está más allá de los 500 metros en los que desenvolvemos nuestra rutina cotidiana, te despierta las ganas de viajar, lógicamente, ¿no? Fíjate, hay una revista en Barcelona que es la revista 5W, que es una revista de periodismo narrativo, de fotografía, que se fundó en el año 2015, fruto del interés, del entusiasmo de una serie de periodistas independientes, ¿no? Centrada fundamentalmente la revista en temas de interés cultural, de interés social, tienen áreas de análisis, ejes de actuación con títulos tan reveladores como conflictos, cultura, derechos humanos, género, migraciones, movimientos sociales, planeta, poder, salud.
no se centran, al contrario, en nuestro entorno más inmediato, sino que intentan tener una mirada más extensa. Sus colaboradores se mueven, la red de colaboradores lanza sus tentáculos por todos los continentes, en particular África, América, Asia, Oriente Medio, también Europa. Literalmente, dentro del proyecto está para contar literalmente lo que pasa en el mundo, en todo el mundo, y quiero fijarme en lo de las cinco Vs dobles, ¿no? Porque ahí está la clave. Las 5 W son las W que encabezan las 5 palabras claves del periodismo en inglés. Who, what, when, where y why. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Y dice la editorial, las 5 W son la base del reporterismo. Preguntas que no admiten un sí o un no, sino una explicación. Y esto es lo que tenemos, una explicación. La revista saca, aparte de la publicación periódica, que sacan una revista libro cada año, de vez en cuando sacan títulos en este formato más pequeño, Voces 5W, han sacado 5 números hasta la fecha, que consisten en diálogos entre personajes de diferentes generaciones sobre diferentes temas relevantes. La tercera entrega de esa serie de 5, que va hasta el momento, es esta dedicada a África. Se publicó en el año 2018, el título es África Adentro, como he dicho, y es una conversación entre dos grandes expertos, conocedores, no expertos teóricos solo, que también, sino conocedores in situ de África, Xavier Aldecoa y Alfonso Armada. El veterano en este caso es Armada. Armada es un periodista bien conocido, nació en el 58 en Vigo, muy gallego. Comparte nombre y apellido con otro personaje, pues también muy conocido en nuestro país, ¿no? Con otra repercusión diferente en la vida pública española. Para quienes sean muy jóvenes, Alfonso Armada era no sé la jerarquía, un general muy probablemente, sí, que estaba en el 23 de febrero, estaba en la trama, en el 23 de febrero del 81, en la trama golpista. Sí. Bueno, es periodista, como digo, publicó también teatro, ha publicado poesía, y tiene una carrera en los medios, como digo, es del 58, tiene ya más de 60 años, en el ABC, en El País. En el ABC fue corresponsal en Nueva York y en El País fue corresponsal en África. Tiene varios libros de viajes y tiene uno, por el que es más conocido en relación con África, que es Cuadernos Africanos, que es del año 99 y es la obra quizá de mayor repercusión, ¿no? Xavier Aldecoa es un aventurero, podríamos decir, es un viajero, un periodista también, es muy joven, no llega a los 40 años, y es colaborador habitual de La Vanguardia. Y tiene varios libros publicados recomendables, desde aquí mismo a todo el mundo que esté oyendo esto, que se compren los libros de Xavier Aldecoa, también el de Alfonso Armada, Océano África, Hijos del Nilo, Indestructibles, son libros monográficos sobre diferentes aspectos de la vida africana. Voy a ser de nuevo yo también autorreferencial. En 2010, que se cumplieron los 50 años de la independencia de un gran número de países africanos, yo dediqué en Buscando Leones en las Nubes varios programas, creo recordar 4, a música de estos países que habían alcanzado la independencia, y los textos que los ilustraban estaban extraídos de una serie periodística que había publicado Xavier Aldecoa yo creo que en La Vanguardia, no estoy muy seguro. Es un diálogo, y por lo tanto un diálogo de 100 y pocas páginas, pero que da juego sobre las 5 grandes preguntas: qué, cuándo, cómo, quién, etcétera, acerca del pasado, el presente y el futuro de África. Tiene unas ilustraciones, bueno, de poca cosa, son más bien sencillitas. A ver si puedo mostrar alguna. Cada capítulo se abre con una pequeña ilustración. ¿Cuándo? Sí, esta es la del... sí, ¿dónde estamos? Sí, y con un mapa de África hecho a través de dibujado el perímetro con siluetas de personas, ¿no? Muy interesante, muy interesante, y con esa mirada periodística, pues seguro que es un libro, pues, de muy fácil lectura, seguro. Sí, quiero decir, no quiero dejar de decir el nombre de la ilustradora, Cynthia Fosk, y es, sí, interesante, sobre todo si tú tienes una cierta vinculación, aunque solo sea intelectual, con el mundo africano, ¿no? Hablan de aspectos que yo creo que son sugestivos acerca del continente africano, los estereotipos que limitan la comprensión del
la realidad ajena a nosotros, y en particular la africana, el modo en el que Occidente olvida a África, y tenemos la prueba estos días, hablamos de las vacunas, hablamos de la pandemia, y nunca pensamos ni en África, ni pensamos en Hispanoamérica, ni pensamos, por supuesto, bueno, pensamos en Nueva Zelanda, porque sabemos que Nueva Zelanda funciona bien, etcétera, pero no pensamos en Indonesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los movimientos sociales emergentes en África se habla también, son muy buenos conocedores, como digo, de la realidad y también de los textos que hoy se publican sobre África, de la prensa, el impacto de las nuevas tecnologías, no solamente esta visión mítica de África como el lugar de las leyendas, como el lugar de los ritos y de las máscaras, es también el África de las nuevas tecnologías. Hay unos momentos de la charla, uno de los ejes sobre los que gira la conversación es sobre el cambio climático y la especial repercusión que tiene en un mundo ya de por sí bastante desértico y que tiende todavía mucho más a la desertificación, ¿no? Hay la idea, o otro eje, es el papel de las potencias emergentes en este momento, el papel que desempeñan en África. Sabes que China prácticamente está comprando países en África, ¿no? Hay análisis sobre las migraciones internas y externas. Muy interesante la ligera mención a la aparición del liderazgo femenino en África. Está la idea de la belleza, que el que viaja a África es lo primero que ve, pero a la vez lo primero que le llama la atención, la inmensa belleza de África, pero a la vez las propias contradicciones que encierra esa belleza. Hay también algo relacionado con una historia más bien dramática, reciente, que es la visión más consabida que tenemos desde fuera de África, del continente, que es esta idea del genocidio, el genocidio de Ruanda. Hay una mención también a las guerras seculares, permanentes, que no desaparecen nunca en el Congo, ¿no? Y bueno, hay también, para cerrar, un pequeño análisis acerca de la manera en la que el periodismo occidental se acerca a la realidad africana, con un referente inexcusable cuando hablamos de África, que es la de África y del periodismo, que es Ryszard Kapuscinski, que es con aquel libro también altamente recomendable, Ébano, dedicado a África. Sí que es un título legendario, y yo creo que la magnífica puerta para abrirse al conocimiento de África a través del periodismo. Ébano, el gran reportero contemporáneo que ha sido sin duda Kapuscinski. Alberto, vamos con la siguiente propuesta, porque todavía nos quedan algunas. Lo que la vida te enseña, creo que es el título de la siguiente obra que nos presentas. Lo que la vida te enseña es el subtítulo, el título es 100 años. 100 años. 100 años, lo que la vida te enseña. Lo que la vida te enseña es un libro escrito, aunque no sé si el término es correcto, ahora comentaré el porqué, por Heike Faller, una periodista alemana que yo desconocía y que, indagando en su biografía, no tiene trayectoria literaria ninguna a sus espaldas, e ilustrado por Valerio Vidali, es el que ilustra con estampas realmente primorosas. La portada nos da ya prueba de una de ellas. Lo publicó hace ahora un año, en las Navidades del año pasado, las Navidades de 2019, la editorial Salamandra, en traducción del alemán de Susana Andrés. Y es una delicia, es una maravilla de extraordinaria delicadeza, muy sensible, sin pretensiones literarias, pero la experiencia de su lectura, que se hace, si quieres hacerla con continuidad, no llega a media hora la lectura del libro. La lectura es muy grata, es emotiva, es reveladora, es realmente también luminosa, ¿no? Porque como el mismo adjetivo que aplicaba a la biografía del silencio. ¿Un tratado sobre la vida o qué es? Un tratado breve, claro, porque dices que es breve, ¿no? Pues un tratado presupone una cierta consistencia en la elaboración del discurso. No hay nada de esto, les cuento a los oyentes. Son algo más de 100 capítulos, son 100 años, pero en algunos casos hay por tanto hay un capítulo por año, pero en algunos casos hay más de un capítulo por año, el medio año, los 4 años y medio. En cada año se nos presenta en una frase, solo una frase, por eso cuestionaba el término de escrito por la autora, es una frase por cada uno de los capítulos. El núcleo central del libro es la ilustración, que está conectada con la frase. A veces el desencadenante ha sido la frase que la autora se la mandaba al dibujante para que la ilustrara. A veces el ilustrador mandaba su dibujo y a partir de ahí construía, si es que podemos hablar con un verbo tan ambicioso, construía la frase. Cuando estamos refiriéndonos a una frase, un fogonazo, un aforismo prácticamente, una especie como de revelación deslumbrante que condensa
voy a terminar la frase que empecé hace un buen rato, que condensa esa frase, un año de vida. La esencia de tengo un año, tengo 2, tengo 84, ya tengo 85. Y así hasta 100. Fíjate, para que nos hagamos una idea, o para que el lector se haga una idea. 45 años. Y la frase es, ¿te gustas tal como eres? La base del libro es la ilustración, preciosa, casi siempre. Sí, muy bonita. Ese fogonazo suscita primero, diríamos, el reconocimiento, porque a veces te identificas absolutamente con lo que podrías haber estado pensando a determinados años. Lógicamente, el que si lo lee uno de 20 le va a resultar más complicado quizá intuir o identificarse con lo que puede estar pensando en ese momento una mujer de 84. 41. Qué estresante se ha vuelto tu vida. 76. ¿Cuánto disfrutas de la naturaleza? Y siempre la ilustración bellísima de Valerio Vidal. Entonces, tiene, por un lado, esta capacidad de evocar, muy poética, tiene esta otra función, diríamos, de reconocimiento, de identificación, y leyendo el libro haces un recorrido breve en el fondo, pero también intenso, doloroso, emocionante, hermoso, emotivo, como digo, sorprendente, milagroso, muy estimulante de tu paso por la vida. Recorres de nuevo los años que hayas vivido y anticipas los que vas a poder vivir. Fíjate que la primera frase es con 0 años, recién nacido, sonríes por primera vez en tu vida y los demás te devuelven la sonrisa. El recién. Muy bonito, entonces, un libro muy bonito, Alberto, muy especial, muy especial. En particular, es un libro muy bonito para regalo, y fíjate que, no lo he dicho, pero podríamos decirlo, ¿no? Son como instantáneas, son como fotografías en una frase, con un fogonazo, y luego con una ilustración, fotografías instantáneas de la vida de las personas en las que cualquiera se puede reconocer. Luego hablaremos muy rápidamente de cuál es el germen, ¿no? Pero en principio es universal, cualquiera puede reconocerse, porque están los enamoramientos, están las decepciones, los cambios, los logros, el sufrimiento, las enseñanzas, los placeres, las pérdidas, las ocasiones para las pequeñas alegrías, pero también para las grandes alegrías, los momentos de felicidad, los afectos, las costumbres, los hallazgos, los recuerdos, las sorpresas, las complicaciones, está toda la vida humana, ¿no? Un planteamiento muy simple, de una aparente candidez, pero que encierra, podríamos decir, una bomba de relojería. Es decir, estamos repasando las vidas enteras y, por lo tanto, los grandes hitos de la vida de una persona, el crecimiento y el paso del tiempo, la soledad, la intimidad, el amor, la identidad, la aceptación, el rechazo, la pareja, la paternidad, la familia, por supuesto, la vejez, la muerte. La mortalidad y la mortalidad de las personas. Bueno, fíjate, la autora dice, literalmente, hay un último capítulo, una especie de epílogo, donde dice que la idea de escribir este libro surgió al observar a mi sobrina recién nacida, arropadita en su cuna y mirando el mundo que la rodeaba, dice la autora. Y a partir de ahí, ella se planteó, viendo a su sobrina, dice, ¿qué viaje tan peculiar te espera? Y entonces ahí surge la idea de contar ese viaje de una manera muy resumida. Y fíjate, lo curioso de este asunto, otra de las cosas curiosas, ¿no? Es que se entrevistó, cuando tuvo la idea clara, empezó a entrevistarse con infinidad de personas. De toda condición, de toda circunstancia, de todo origen social, geográfico. Entrevistó, por ejemplo, a un director general de un grupo de empresas de la República Democrática Alemana en su gran mansión, en el jardín de su casa, ¿no? Habló con una madre de familia de inmigrantes sirios que tiene 6 hijos y que vivía en un sótano de Estambul que había convertido en su vivienda. Habló con un estudiante de Lagos, un estudiante nigeriano, muy voluntarioso, decidido a sacar adelante su carrera profesional. Una profesora de la Alta Baviera que a los 64 años encontró a su media naranja en la vida. Una pintora berlinesa que estaba muy afectada por la demencia senil de su marido. Habló con una escritora de Londres de 94 años que recordaba su infancia de manera nostálgica. Habla con una pareja entrañable de ancianos nonagenarios que convierten su vida a esa edad se dedican a elaborar y envasar artesanalmente mermelada y convierten esos hábitos cotidianos sin más entidad en un modo de filosofar de un modo, bueno, muy bello, muy sereno sobre la vida, ¿no? Y a todos les preguntan, ¿qué te ha enseñado la vida? Y a partir de ahí
construye, como digo, vuelvo al verbo, construye los diferentes capítulos y la conexión con Vidali, que a veces, como digo, también le mandaba a la ilustración, y ese era el desencadenante, ese era el relámpago que le hacía a ella concretar en una frase la cifra, 62, 21, 12. Muy bonito, Muy un libro bonito, muy bonito. muy bonito, una idea muy original y seguro que un libro optimista porque el motivo de inspiración pues será un bebé, ¿no? Yo creo que esa vitalidad tiene que estar presente en ese libro que nos propones. Tiene que ser muy, muy bonito lo que la vida te enseña, o 100 años, lo que la vida te enseña. Vamos con cine negro, creo, ahora. Vamos con cine negro. La penúltima de las recomendaciones de hoy, y que efectivamente, como están percibiendo quienes nos están escuchando, hace honor al término miscelánea, porque, por decirlo de manera bien coloquial, cada libro es de su padre y su madre, ¿no? Pasamos al género cinematográfico en este momento con un libro muy interesante. Cine negro, de la muy interesante también editorial Taschen, y pasamos al mundo del cine, anticipando ya, quiero hacerlo, que a partir de la semana que viene, y con esta idea de que febrero tradicionalmente es el mes cinematográfico porque es cuando se fallan y se entregan los premios clásicos. En este año, como consecuencia de la pandemia, Oscar y BAFTA, los BAFTA ingleses, se han desplazado a abril, pero normalmente caen los Goya, caen también los César franceses, y he cogido la inercia de que en el mes de febrero suelo traer recomendaciones vinculadas directo o indirectamente con el cine. Esta es una antesala de eso que va a pasar a partir de la semana que viene. Entonces, Cine Negro es una enciclopedia, podríamos decir, una enciclopedia del cine policiaco. Está publicado por esta editorial Taschen, que publica libros fundamentalmente bellos como objetos, muy trabajados desde el punto de vista del diseño. Es una edición de Paul Duncan y Jürgen Müller, presentada en 2017. La traducción del inglés es de Mariona Gratacós y Grau. La obra es muy voluminosa, como se ve, tiene más de 600 páginas. Muy, como siempre en la editorial, llenas de ilustraciones, en este caso lo veremos, fotografías, pósters de películas, carteles, etc. Esta editorial se caracteriza precisamente por las ilustraciones, aparte de textos siempre interesantes, y lo que se hace en el libro es repasar la historia entera del cine policíaco en una oferta que es desbordante, que obviamente no se puede leer al modo de un libro convencional, empezando por la primera página y acabando por la última, pero como guía de consulta es indispensable, y con este factor añadido, por lo menos en mi caso, pero yo creo que en cualquier lector medianamente interesado por el cine, y en particular por el cine negro, que es esta idea de despertar, de avivar, si ya la había, y en mi caso la había, la curiosidad, el interés por adentrarse en el cine. Esto es, coges el libro, lo vas ojeando y dices, me voy al DVD, a la tienda de DVDs más cercana, o me voy a Filming, o me voy a donde haya que irse. O me compro una cámara y hago una película de cine. No, me veo las clásicas que son fundamentales, ¿no? Entonces, es interesante desde ese punto de vista porque despierta o aviva, como digo, el interés por el cine negro. Bueno, una obra también muy atractiva, muy atractiva. Bueno, ¿a quién no le gusta el cine negro? Que levante la mano, yo creo que no hay nadie en el mundo que no le guste el cine negro. Quienes tenemos una cierta edad ya, pues estamos acostumbrados. Yo en mi juventud, en la televisión española, pues te ponían los ciclos de Humphrey Bogart o te ponían todos los ciclos de John Huston, y entonces acá estabas viendo, y de cine negro las hemos visto todas. Yo por lo menos algunas las he vuelto a ver de manera relativamente reciente, ya de la vida, digamos, más adulta, pero de jóvenes en televisión las veías todas, ¿no? Fíjate, hay una parte, digamos, más teórica, que ocupará unas 200 páginas, y el núcleo fundamental son las 400 y pico páginas restantes, ¿no? En esa parte teórica tiene una introducción, que es el cine negro, y luego secciones breves, con títulos como El crimen perfecto, La pesadilla fatalista, La carga del pasado, Violencia masculina, La mujer en el cine negro, El detective privado, entre otras. Y luego la última sección, que es esta que ocupa más de 400 páginas, ya es los 50 mejores films del cine negro según los autores de la recopilación. De cada apartado inicial de esta sección teórica, pero también de cada una de las películas que se comenta, aparece un breve comentario teórico, breve, y luego, como acabamos de ver, una desbordante profusión de imágenes, fotogramas, fotos fijas, carteles originarios,
originales, perdón, con muchísima calidad, todos muy, muy cuidados, en una obra que fundamentalmente es visual, sin descartar el interés que tiene de los datos, de las informaciones, de las presentaciones que nos adelantan de cada película. Están entre esos 50 títulos clásicos del cine negro, están obviamente todos los previsibles y alguno imprevisible, ¿no? Está Rebeca, está El último refugio, está El halcón maltés. Son títulos que a la mayor parte de los medianamente cinéfilos le tienen que sonar. Está Perdición, película fantástica con Barbara Stanwyck y Fred McMurray, un clásico del cine negro, ¿no? Está Laura, otro clásico, ¿no? Con una actriz bellísima de la que hablaremos dentro de 2 o 3 semanas, Jean Tierney. Está La mujer del cuadro, con Edward G. Robinson, otra película clásica, ¿no? Está Hilda, está El cartero siempre llama 2 veces, la clásica, la del año 46, la de Tay Garnett, con Lana Turner. Luego hay una del año 81. La versión moderna a mí también me gustó mucho. También Jessica Lange y Jack Nicholson. Buenísima. El año 81, por ahí debe ser la de El cartero siempre llama 2 veces, la nueva versión. Está El sueño eterno con Bogart. Está Retorno al pasado, un clásico de Jacques Tourneur. Jacques Tourneur es el director de otro clásico, La mujer pantera, que no está dentro de esta selección, ¿no? La dama de Shanghái, de Orson Welles. Tengo aquí la lista entera. El tercer hombre, otro clásico con la interpretación también de Orson Welles. Al rojo vivo, claro. La ventana indiscreta de Hitchcock. Hitchcock es el más representado de los directores. Salen 5 películas, creo recordar, de él en esta selección de las 50. Está Sed de Mal, está Vértigo, otra vez Hitchcock. Está una española, o medio española, de Ladislao Bajga, El cebo, que es otra de estas clásicas del cine negro de hace 50 años, ¿no? O algo más, 70 años quizá. Está Psicosis, está Francesas, porque el cine negro francés tiene mucho predicamento, ha tenido mucho en Francia, tanto la novela negra como el cine negro ha tenido un buen caldo de cultivo, ¿no? Entonces está Tirad sobre el pianista, que es una película francesa, ¿no? Está Hitchcock encabezando la lista de directores con 5 títulos, y luego con 2 menciones están John Huston, Orson Welles, Billy Wilder, Raoul Walsh, Robert Siodmak, Nicolas Ray y Jules Dassin. Y luego hay una larga serie de directores que aparecen con una única película, que está Visconti, George Cukor, Otto Preminger, Fritz Lang, todos. Carol Reed, Samuel Fuller, Anthony Mann. Anthony Mann, para los oyentes que no estén muy familiarizados, estuvo casado con Sara Montiel. Sarita Montiel, ¿no? Charles Lawton, infinidad de directores, de manera que muy interesante y sobre Charles todo... Lawton, buenísimo también. Qué buenos recuerdos me trae a mí pensar en este actor, y he visto películas muy, muy buenas. Sí, que digo que está Truffaut también, la mayor parte de ellas están entre 1940 y 1960, que es la época dorada del género negro, con textos de autores diferentes que están, digamos, supervisados por Alan Silver, que es un crítico de cine, un historiador y también productor, y James Ursini, que es doctorado en cine y tiene también... da clases en universidades norteamericanas, siempre con Paul Duncan y Jürgen Buller como los editores, que también son ellos historiadores del cine, de manera que son expertos en la materia, que han hecho una selección magnífica, que sobre todo, insisto, dan ganas de decir, oye, me voy a jubilar y dedicarme a ver maratones de cine negro a partir de los comentarios del libro. Muy interesante. Bueno, iremos viendo lo que podamos y para lo que tengamos tiempo, y entre tanto, desde luego, nos viene muy bien que nos recuerdes tú, por ejemplo, que pues eso, toda esa riqueza cultural que tenemos y todo lo que nos queda todavía por ver o por volver a ver y volver a disfrutar. Vamos ya fatal, así que tenemos muy poquito tiempo para la última propuesta, que además nos llevas a un clásico, ¿no? A un clásico y también a muy buenos recuerdos. Mark Twain, creo que es tu propuesta. Efectivamente, Mark Twain, solo que no en sus obras, las que de verdad son más clásicas, ¿no? Las que hemos leído todos de chavala, Huckleberry Finn o Tom Sawyer, ¿no? Sino los diarios de Adán y Eva. Es una obra muy breve, presentada también en una edición muy bonita por la editorial Impedimenta, con ilustraciones magníficas de Sara Morante, que es una artista que tiene en su haber muchos premios, que tiene ya una trayectoria consolidada, se encuentra una ilustración más, una trayectoria consolidada en este mundo, en este universo particular de la ilustración de libros
literarias. El libro, como digo, es muy breve, no llega a 90 páginas y además más de la mitad, por lo menos, son de las ilustraciones, ¿no? El libro lo publicó Impedimenta en el año 2015 en su primera edición y lo ha reeditado a finales de 2019 y con una traducción nueva de Gabriela Bustelo Tortella. Y bueno, sí quiero contar, como andamos mal de tiempo, voy a eliminar hoy la lectura final, por tanto puedo hablar un poquito más del libro. Fíjate el comienzo del libro. El libro Twain recurre para contarnos los diarios de Adán y Eva a un recurso literario muy común, que es la idea del manuscrito encontrado, ¿no? Entonces, el comienzo es: traduje parte de estos diarios hace años y un amigo mío imprimió unos cuantos ejemplares incompletos que nunca llegaron a ponerse a la venta. Desde entonces he conseguido descifrar algo más de los jeroglíficos de Adán y me da la sensación de que ahora, finalmente, se ha convertido en una figura pública de relevancia suficiente para justificar la publicación de este libro. La introducción, aparte de jugar con la idea del manuscrito encontrado, introduce ya un factor que va a estar muy presente en el libro, que es el humor. Hay un toque de... Claro, la historia de Adán y Eva es bien conocida por todos. Pues bueno, ahora la vamos a escuchar o la vamos a leer contada por ellos mismos, pero claro, con el filtro obvio de Twain, del escritor, ¿no? Y hay un punto siempre de ironía. Por un lado tenemos, más allá de las ilustraciones que son magníficas, en el texto tenemos, diríamos, una cierta ingenuidad de dos personajes, primero Adán, luego aparece Eva, que van reflexionando, perplejos por un lado y a la vez entusiastas, con una especie de mezcla de admiración y de desconcierto, un mundo que desconocen. De repente han caído ahí, no se sabe de dónde, cómo, y empiezan a contarnos qué es lo que han visto. De entrada, tenemos una parte que es el diario de Adán, y cuando nos hemos hecho la idea de las cosas, de que las cosas son tal y como nos las ha contado Adán, luego vemos la versión de Eva. Y entonces es muy interesante porque la versión de Eva es muy distinta, ¿no? Y luego ya a partir de... Claro, y a partir de estas dos versiones, de estas dos primeras partes, luego ya tenemos intercalados parte de uno, parte de otro, ya de manera mucho más breve, ¿no? Por cierto, el libro no resistiría hoy un análisis desde el punto de vista de la corrección política. Es un libro que tiene 100 años. Entonces, es imposible. Yo, en la reseña escrita, añado o incorporo un comentario. Esperemos que la cultura de la cancelación no acabe con este libro, porque realmente es una delicia, independientemente de que cualquier lector en 2021 tiene, esperemos, la lucidez suficiente como para saber cuáles son las adherencias propias de una época que hoy deberíamos despojar al texto de esas adherencias para leerlo con una visión distinta, ¿no? Pero en cualquier caso, siendo de la época que es, sabiendo que hay barbaridades desde ese punto de vista, los estereotipos, los roles de uno y de otra, son evidentemente los previsibles en el siglo, a finales del siglo XIX, pero que en cualquier caso el libro es una delicia, ¿no? Prosa muy sencilla, como corresponde a los personajes, no hay demasiadas pretensiones, pero hay mucha dulzura, hay mucha sensibilidad, hay mucha humildad. Fíjate que, por citarse alguna cosa, ¿no? Adán está ahí tan tranquilo, él solo, contando lo bien que vive allí tranquilamente, hasta que viene esta señora a perturbarle. Este ser que no sabe, un ser extraño, que no sabe lo que es y que dice: esta nueva criatura de pelo largo es un verdadero estorbo. Siempre anda merodeando a mi alrededor y me sigue a todas partes. No me gusta nada porque no estoy acostumbrado a la compañía. Ojalá se fuera a pasar el rato con los otros animales, ¿no? Empieza esta sensación de desapego, de decir, bueno, qué enojosa presencia. Fíjate que poco a poco el mundo va cambiando, incluso para Adán, se va dando cuenta, hay son normalmente capitulitos, es un diario, y por tanto lunes, domingo, son 4 frases, son 5 frases, ¿no? Muy breves. Entonces, en una de estas entradas del diario, es genial, dice Adán: hoy está nublado y el viento sopla del este, me da la sensación de que tendremos lluvia. Un momento, ¿quiénes tendremos lluvia? Nosotros. ¿De dónde habré sacado esa palabra? Ah, sí, la usa la criatura nueva. Es decir, el mundo era yo. El mundo era el círculo del propio Adán. De repente aparece la mujer. Y la mujer ya es nosotros. Eso es muy interesante. A mí por lo menos me parece muy interesante. Lo he contado siempre con sarcasmo, con una cierta mordacidad, pero también de una manera muy emotiva, muy tierna, ¿no? Como digo, no tiene nada que ver, no se puede, no resiste el análisis de la corrección política actual. Entonces, de repente, Adán se agobia, ve que el espacio, su espacio se le invade, le cambia los nombres. La versión canónica de el hombre puso nombre a los animales, no, fue Eva. La que puso el nombre a todo lo que hay fue Eva. Porque él estaba tan tranquilo, él le llamaba al jardín del Edén, al sitio donde estaba, pero llega ella y ya le llama el parque de las cataratas del Niágara, y dice, bueno, es que ella no para de hablar.
otro topicazo, ¿no? La mujer que habla, el marido paciente que aguanta el rollo de la mujer. Bueno, tópicos de la época, pero muy, muy curiosos, muy graciosos. Entonces, bueno, odia los domingos Adán porque ella acaba creando un espacio específico de descanso obligatorio y eso a él no le gusta, acaba subiéndose a los árboles para escapar de ella y de repente, bueno, Eva cae en la trampa de la castaña, porque no es una manzana la trampa de la serpiente la engaña, la trampa es la manzana, pero le dice que lo que no puede comer es la castaña, y efectivamente Eva no come la castaña y sí come la manzana, y a partir de ahí la tragedia. Eva había probado el fruto de ese árbol y la muerte había llegado al mundo. Se acabó el paraíso, se acabó lo que todos sabemos del mito, ¿no? Entonces, bueno, entra frente al pragmatismo de Adán, aparece Eva con su visión. Eva es sensible, desde una lectura actual quizá este estereotipo tampoco gustaría, ¿no? Sensible, es la que se conmueve, se pasa los días mirando estasiada la luna, las estrellas, juega con los animales, admira las plantas, vive en un estado permanente de exaltación. Ella dice de sí misma, la esencia y el núcleo de mi carácter lo constituye el amor por la belleza, la pasión por la belleza, conceptos que el pragmatismo de Adán ni siquiera procesa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sigue, aparece Caín, aparece Abel, la historia empieza a desarrollarse y al final es todo muy breve, no voy a desentrañar el asunto, pero bueno, sí crece el apego entre ellos, empieza a haber algo más que esa diríamos, crispación o enfado permanente entre ellos porque uno le quita el terreno al otro. Y fíjate, dos frases con las que cierro. Eva, al final, acaba diciendo de Adán, vivir sin él no sería vida. Acaba escribiendo ella 40 años después. Y Adán, y bueno, esto es un poco spoiler, pero da igual, en la tumba de Eva acaba escribiendo, donde quiera que ella estuviera, allí se hallaba el paraíso. La verdad que en el fondo hay esta idea de, bueno, es un poco tópico en el sentido de dos seres que son inconciliables, pero que en realidad acaba surgiendo el amor, acaba surgiendo la atracción y por lo tanto al cabo de un tiempo acaban siendo indispensables el uno para el otro, ¿no? Es un libro delicioso, de lectura fácil. Muy bonito, Alberto. Muy bonito, Alberto. Como todos los libros, por cierto, de Mark Twain, ¿no? Y además ese con las ilustraciones y sobre todo este que es un poco más desconocido, ¿no? De toda su producción, así que también muy interesante propuesta. Pero interesante y que yo creo que es una forma pues bueno, también atractiva de acercarse al universo de Mark Twain, sobre todo esta idea del humor. Y nada, estupendo libro como regalo también. Muy de ingenio, muchísimo ingenio. No da tiempo para la lectura del fragmento porque hemos rebasado nuestro tiempo con muchísimo ya, pero sí que queremos escuchar una canción. Sí, he tomado la excusa del libro de Aldecoa y Armada, el libro de África, para traer, a mí me gusta mucho la música africana, y traer una cantante maliense que me entusiasma, Fatoumata Diawara. El título del tema es Canú, es una pieza espléndida y de una cantante que recomiendo muy vivamente. Pues nos vamos a quedar con él ya y despedimos. Alberto, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias de nuevo, ¿no? Por toda esta propuesta, toda esta batería de propuestas literarias que seguro que son todas magníficas. Buena semana y hasta la que viene. Igualmente, hasta la semana que viene. Adiós.